ha tocado trabajar, por ejemplo, trabajé en EDS, tú recordarás ahí en los Ujú. noventas, en donde el SBU president de cada región aprobaba los workflows, ¿no? Entonces yo aprendí que ciertamente si la cabeza estaba de acuerdo en automatizar un proceso y participaba, pues si la cabeza participa, de ahí para abajo todo el mundo va a participar. Pero si cuando estás diseñando el flujo de cualquier proceso, resulta que te dicen, no, ni se te ocurra, o sea, que el jefe no se va a meter, el jefe le va a dar su password a la secretaria para que ella haga la aprobación, ahí estamos en problemas. Queridos humanólogos y humanólogas, nos espera un episodio muy interesante. Hoy hablaremos sobre tecnologías alrededor de capital humano. Mucho hemos escuchado de SAP con sus Success Factors, mucho hemos escuchado de Workday, mucho hemos escuchado de Oracle con PeopleSoft, pero es el momento de dedicarle este capítulo, este episodio, a ver qué es lo que realmente implica, qué está sucediendo en implementaciones que se hicieron más largas, más costosas, muy pesadas, se convierten en un dolor de cabeza, pero también hay muchos casos de éxito de organizaciones que apalancan sus transformaciones en, en algo más allá de Excel, en una tecnología sólida y en donde se le da esa garantía de experiencia del empleado en estas empresas que han decidido hacer esta apuesta. En esta ocasión tenemos a dos, digamos, a dos versiones de esta historia. Tenemos a Amílcar Caballero y a José Luis Martínez como socios fundadores de Dextera, firma líder en México y en Latinoamérica en implementaciones de Success Factors. Y tenemos a Rodolfo Alejandre, quien es socio de Humanólogo Consulting, pero quien ha tenido también una experiencia del lado de los usuarios. Amílcar ha sido consultor especializado en tecnología de recursos humanos los últimos 25 años. Ha participado en una cantidad de proyectos innumerables en México y en Latinoamérica, implementando aspectos que se centran en nómina, en empleo central, que son de los temas más complejos en este tipo de implementaciones tecnológicas. Por otro lado, José Luis, también socio de Dextera, él ha sido implementador durante muchos años de SAP en México y en Latinoamérica en empresas importantes en el rubro. Hace 17 años fundó Dextera y en este momento pues juega un papel determinante en la parte de relacionamiento y desarrollo comercial de la misma firma. Rodolfo Alejandre, mucha experiencia en el sector oil and gas en México, organizaciones con complejidades importantes, ha desarrollado modelos donde él tiene o ha tenido la responsabilidad de implementar tecnologías de capital humano y ya ha sido partícipe de algunas otras organizaciones donde ya existía esta tecnología y le ha tocado vivir con lo implementado y tratarlo de llevar a una versión 2.0. Yo soy Jorge Ponga, me da mucho gusto que nos acompañen, suscríbanse en YouTube, síganos en Spotify y estoy seguro que disfrutarán este episodio. Hola, humanólogos. Pues hoy tenemos un tema brutalmente interesante eh, que constantemente se pone sobre la mesa en conversaciones que en lo particular yo tengo con clientes, con organizaciones que están tratando de llevar su función a otro nivel, de solidificar sus transformaciones como organización. Y estas transformaciones en cualquier organización no tienen ningún sentido si no se apalancan de tecnología. Y esta tecnología al final del día no es exclusiva de un área, es una tecnología que tenga la capacidad de interconectar lo que está pasando en producción, lo que está pasando en ventas, lo que está pasando en capital humano, lo que está pasando en finanzas, esos vasos comunicantes que le permitan al ejecutivo, al empresario, tener datos que se conviertan en información de valor de manera real y de manera expedita, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué pasa, sobre todo en empresas, ante un contexto de automatización, ante un contexto de futuro del trabajo, ante un contexto de experiencia del empleado, pero desde la perspectiva y con expertos en temas capital humano. Como ya lo hicimos en la introducción,
José Luis Martínez y Amílcar Caballero, socios de Dextera, que es una firma muy importante en México y Latinoamérica en implementaciones de HCM, de lo que le llaman tecnologías de capital humano, con un profundo conocimiento en temas de SAP y SuccessFactors, pues nos hablarán desde la perspectiva de la tecnología y de cómo lo están viendo ellos. Y por otro lado, Rodolfo Alejandre, quien ha sido cabeza de recursos humanos en empresas importantes del sector de energía de manera multinacional, en empresas que lideran esto, pues él también ha sido usuario de este tipo de tecnologías y también nos aportará la visión y la contraparte de por qué entrarle y cuáles son los resultados, ¿no? Cuáles son los mitos y realidades alrededor de esto. Pero bueno, yo empezaría quizás con una pregunta cándida. ¿Por qué invertir? Si yo soy el CHRO de una empresa, si yo soy la cabeza de recursos humanos en una empresa, ¿por qué debería de invertir o no en una plataforma tecnológica que me permita de alguna manera tener este ciclo de vida del colaborador, ¿no? Porque al final viene una interacción, yo lo he visto así, donde por un lado está la tecnología, por otro lado está la estrategia de talento que queremos seguir, por otro lado, como dicen, a ver, probablemente esto es muy importante para la cabeza de capital humano y para la gente, pero ojo, a veces lo lidera la cabeza de tecnología y el CAPEX o el efectivo no lo tiene el de recursos humanos, lo tiene el de tecnología o lo tiene el de finanzas. Entonces se hace un poco complejo la administración. Pero a ver, señores, ¿por qué invertir en una plataforma tecnológica como SuccessFactors, que pues, es una plataforma líder en el mundo en esto? ¿Quién se lanza a la respuesta? Pues si quieren empiezo yo. Pues mira, creo que has hecho una introducción muy acorde a lo que nos toca a nosotros vivir en el día a día, en nuestras intenciones de venta de proyectos, de implementaciones de tecnología de SuccessFactors en este caso. Lo que nos encontramos generalmente es que, bueno, el área de recursos humanos está interesadísima en automatizar sus procesos. Ciertamente es como el detonante de que queremos ser más estratégicos, este tipo de cosas que siempre se escuchan. Una cosa muy importante que creo que las cabezas de recursos humanos deberían de enfocar en su esfuerzo es asegurar que el que yo vaya a sistematizar un proceso de recursos humanos no solamente me va a ayudar a mí como departamento de recursos humanos a ser más eficiente, ¿no? Sino que realmente el resultado de estas implementaciones permee en la experiencia del empleado, pero de todas las áreas, como bien dijiste, en ventas, en finanzas, en distribución, en las áreas de producción, etcétera. Si nosotros como cabeza de recursos humanos logramos convencer que la intención es que generemos un proceso automatizado que nos va a dar información a todas las áreas para tomar mejores decisiones, creo que esa sería como la primera recomendación, ¿no? No enfocarnos solamente en que yo recursos humanos quiero sistematizar para ser más estratégico, no. Realmente lo que quiero es agregar valor a todas las áreas de organización con procesos sistematizados que me van a ofrecer información que yo puedo tomar para tomar mejores decisiones. Esa sería mi primera aportación. O sea, tener clara una necesidad, y yo lo voy a decir de manera personal porque lo he vivido, no parametrizar lo que tienes, sino tomarte el tiempo también de desarmar la cajita y la maquinaria del reloj y volverla a armar, pero de una mejor manera, ¿no? Quizás tener un caso de negocio y hacer un buen análisis de tus procesos actuales, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí Amílcar nos puede ayudar mucho en el hecho de cuando él dirige los proyectos, el tener la capacidad de no implementar lo que ellos nos enseñan, ¿no? Es decir, puede ser que tengas un proceso bien hecho, pero muchas veces nos encontramos en que tu proceso pues no es el
no es el mejor, no estás haciendo la mejor práctica, no estás ejecutando usos y costumbres probablemente de décadas, y nosotros, pues nuestra labor, y ahí Amílcar es un excelente project manager, nuestra labor es hacerles ver por qué no necesariamente está bien tu proceso y por qué sí empezar a ocupar las buenas prácticas que los softwares nos ofrecen, ¿no? ¿Qué te encuentras, Amílcar, en este camino? A mí me gusta ser un poco agnóstico en estos, cuando nos aproximamos a hablar de tecnología. O sea, no importa qué tecnología de recursos humanos uses, lo que nos encontramos siempre es que las organizaciones y las personas necesitan implementar esto porque el mundo está cambiando. Es decir, tú no estás solo en esto, hay un mundo allá afuera, hay un mundo adentro de tu organización y todo cambia. Entonces, el por qué estamos cambiando, bueno, es porque hay un mundo cambiante interno y externamente. Entonces, en primero debemos de aceptar esa condición, que es una condición humana, y a partir de él sentar esas bases. Y creo que José Luis dijo dos palabras claves. La primera es la parte de valor. ¿Qué valor estamos trayendo? Si vamos a cambiarlo, y como bien lo apuntas, pues va a ser un cambio real, un cambio que posiblemente venga soportado primero con una parte estratégica y segundo con una parte cultural que va a amarrar esa estrategia que estás colocando. Entonces, lo que nos encontramos al principio de cualquier término, y bien lo expresaste desde la pregunta, es que muchos están preocupados por cambiar sus sistemas en el sentido de ya son obsoletos, no me dan lo que yo necesito, pero no se traza una hoja de ruta con respecto a esto, en cómo lo vamos a hacer y cada uno de estos pasos de esta hoja de ruta, cómo lo vamos a permear hacia los diferentes extractos de la organización y a los diferentes procesos que quiero yo mejorar. Hoy por hoy, recursos humanos, para mí, su principal reto es ayudarnos como diría Dave Ulrich, a navegar a través de la paradoja. La paradoja de, tengo una organización como ahora que trabaja desde remoto, pero a la vez necesito que estén más unidos como equipo para que sigan dando los resultados. Eso es una paradoja. Entonces, necesito venir y plantear cuáles van a ser mis objetivos principales de cambiar, cómo los voy a soportar a través de una correcta administración del cambio y a través de eso encontrar cuál es la tecnología, sea la que va a ser la habilitadora para ayudarme a ver esto. Y cuando hablo de la tecnología, hablo de una colaboración también con la parte de tecnología de información, con la parte del Chief Information Officer o del Chief Technology Officer, que deben de estar involucrados contigo en dicha toma de decisión y ahora ya no podemos vernos en silos. Antes era mucho de ver en silos esa parte de proyectos, es un proyecto de recursos humanos, ahora ya no, ahora necesitamos de ellos porque ellos son los que saben cómo está el mundo en la transformación digital, cómo está el mundo en la nube, cómo necesitamos venir y tener experiencias distintas para nuestros colaboradores y cómo las vamos a venir y a ir aterrizando a hechos en específico e integrarlos y que esto sea un canal. Es decir, la tecnología dejó de ser nada más la herramienta. En muchos casos ahora es el medio en el que interactuamos. Hoy por hoy casi nadie está pensando en que va a tener entrevistas face to face. ¿Por qué? Porque hay una pandemia, porque hay muchas situaciones. Hoy por hoy nuestra interacción, incluso esta conferencia que tenemos, es a través de medios remotos, a través de una tecnología de información. Entonces hay que pensar que la tecnología no solo es la herramienta, y esa ya es una versión posiblemente de un lustro pasado. Ahora la tecnología también es nuestro workplace, es nuestro medio de trabajo. Y esas son cosas que debemos de cambiar en nuestro mindset, por así decirlo. Y eso es lo que me encuentro en muchos proyectos hoy por hoy, esa dificultad al cambio y navegar a través de la paradoja. Correcto. Fíjate que lo que dices, a ver, yo veo, o tomando como ideas, uno, es importantísimo tener un caso de negocio, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? Y ahorita vamos a entrar con Rodolfo para que él desde la perspectiva de usuario nos diga qué ha vivido en empresas, ¿no? Ese caso de negocio. Dos, tienes que conectarlo con un caso de cambio. ¿Cómo va a tener un impacto esto en la cultura? ¿Cómo va a tener un impacto en la forma de colaboración? Etcétera. Yo creo que tres
es eso, creo que es importantísimo. La tecnología es el habilitador de esto, ¿no? Tampoco creo que necesariamente sea un fin. Debe de ser un habilitador que nos permita que esta interacción camine, ¿no? Ahora, Rodolfo, ¿tú cómo lo has visto desde la perspectiva de, pues sí, a ver, recursos humanos piensa una cosa y el de finanzas dice otra, y de repente implementas y resulta que el modelo te sale más caro, o que no se da esa experiencia del empleado, ese wow moment que buscamos con, oye, pues yo me quiero meter a mi celular y ahí ver mi estado de cuenta de compensación, o, o validar los objetivos de mis colaboradores? O sea, ¿qué piensas de este modelo? ¿Por qué entrarle y cómo? Sí, no, indudablemente, Amílcar mencionaba algo importante. No se tiene que ver como un proyecto de capital humano, de recursos humanos solamente. Es totalmente integral. Abarca todas las áreas de la organización. Y una de las cosas iniciales es que tiene que estar, digamos, iniciado desde la más alta gerencia de la compañía. O sea, un No patrocinio, puede, ¿no? totalmente, tiene que estar totalmente respaldado por la dirección general, por el CEO de la empresa, porque es, digamos, en mi opinión, el primer paso para que tenga éxito, que pueda permear totalmente de arriba hacia abajo a toda la organización. Y las expectativas que se crean son muchas. Cuando me tocó participar en algunos proyectos de implementación de tecnologías de recursos humanos en diferentes organizaciones donde he colaborado, las expectativas que se crean por todas las áreas son muchas y muchas veces el área de recursos humanos no tiene completa, digamos, las necesidades de cada una de las áreas a las que somos, eh, digamos, o que prestamos un servicio. Entonces tenemos que entender perfectamente cuáles son, digamos, los puntos que agregan valor a cada una de las áreas de la organización y ver de qué manera la implementación y esta nueva tecnología que se pretende implementar va a cubrir esas expectativas y va a agregar ese valor que se espera. Eh, Desafortunadamente, en varias experiencias me tocó batallar mucho con la parte, digamos, de que se veía solamente como un proyecto de recursos humanos y la resistencia al cambio por muchas de las áreas siempre estaba presente. Y de alguna manera también no se tenía contempladas varias cosas en cuanto a procesos, en cuanto a inclusive tecnologías adicionales que se requerían incluir en el proyecto desde su concepción para que fuera exitoso. Eh, Ejemplos como, por ejemplo, controles de asistencia, que son en algunos puntos insumos e indispensables para el control de tiempos o el pago de nóminas, no estaban contemplados, digamos, entre el proyecto inicial, y a la hora de que queríamos controlar estos tiempos, pues salía el tema de que teníamos que tener un control de asistencias digitalizado, electrónico, etcétera, que no estaba dentro del proyecto inicial y empezaba eso a frenar el proyecto. Entonces, definitivamente se tiene que revisar en su conjunto el caso de negocios, como bien lo mencionas, Jorge, y poder de alguna manera determinar cuáles son todos estos insumos, cuáles son todos estos requerimientos de las áreas operativas para irlo contemplando desde el inicio y poder también tener un presupuesto, digamos, acorde al proyecto y que sea exitoso, ¿no? El manejo del cambio es completamente indispensable contemplarlo porque definitivamente afecta la experiencia del empleado en cada uno de los integrantes de la organización y a la hora de ir implementando el proyecto muchas veces tampoco esta parte se contempla del todo correcto y hay mucha resistencia por parte de los colaboradores, por parte de los usuarios y empiezas a tener muchos obstáculos para el éxito del proyecto. Fíjate que ahí hay un tema y creo que pues yo lo he vivido personalmente y probablemente algunos de los humanólogos también que nos acompañan en la comunidad, es el patrocinio. En ocasiones este tipo de herramientas claramente ofrecen ventajas muy importantes pues para que la organización se posicione de una manera más competitiva, ¿no? Las mejores prácticas, o sea, una herramienta como SuccessFactors y otras que hay en el mercado, pues tienen, tienen una base de conocimiento y de expertise de miles de empresas en el mundo. Entonces tú lo vas a tener contigo. Y sabemos que poner esas best practices, como le llaman en inglés, pues es fabuloso para una organización. Pero el lado pues no tan bonito es
Cuando yo como organización, como recursos humanos, como tecnología, quiero implementar algo de esto, muchas veces se ve como un tema de control. Me van a supervisar, me van a controlar, me van a quitar un poco del poder que yo tengo. Y a veces no nada más es entre áreas en un país, a veces esto pasa con empresas multinacionales donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a adoptar las mejores prácticas y va a pasar lo mismo en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Argentina, y se puede llegar a ver como una intromisión. Ese es un tema. Y otro tema que veo yo, no sé qué piensen, o sea, los modelos que sean, los modelos que le llaman vanilla, los modelos donde se implementan las mejores prácticas de una forma relativamente sencilla, o los fast forward, o el nombre que cada consultor le dé, donde tú implementas las mejores prácticas. La otra parte es qué tan lista está la organización o preparada para asumir esto. O puede ser que sí, que sea un best practice en una empresa que ya no va en A ni en B, ya va en C o en D, pero yo apenas voy a entrar en A. O sea, este camino no es tan sencillo. ¿Qué piensan de ese tema de control y qué piensan de esas mejores prácticas contra la madurez que puede tener mi organización en asumirlas? ¿Quién quiere compartir algo? Pues para seguir en el orden y no para ponérselo, sino siento que me toca. Es muy cierto, Jorge, lo que mencionas respecto a esa resistencia al cambio muchas veces viene de las cabezas de las organizaciones, ¿no? No necesariamente la cabeza principal, pero sí cabezas de diferentes áreas de la organización son las que se resisten al cambio. Por ejemplo, un tema común son la automatización de los workflows de aprobación, ¿no? De repente que tú dices, bueno, un workflow de aprobación en donde se tiene que aprobar un gasto de viaje. Entonces, me ha tocado trabajar, por ejemplo, trabajé en EDS, tú recordarás ahí en los 90s, en donde el SBU president de cada región aprobaba los workflows, ¿no? Entonces yo aprendí que ciertamente si la cabeza estaba de acuerdo en automatizar un proceso y participaba, pues si la cabeza participa, de ahí para abajo todo el mundo va a participar. Pero si cuando estás diseñando el flujo de cualquier proceso, resulta que te dicen, no, ni se te ocurra, o sea, que el jefe no se va a meter, el jefe le va a dar su password a la secretaria para que ella haga la aprobación, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, ese es un tema en el que realmente nos encontramos. Respecto a las implementaciones de, ¿cómo le llamaste? Las implementaciones rápidas o que se van a hacer de manera más sencilla, ¿no? Como vienen en la caja. Yo realmente he visto que funciona si es una implementación que es rápido, que entregas alguna funcionalidad que te deja, pero realmente no es algo que personalmente me gusta recomendar. O sea, realmente las herramientas, estos habilitadores tecnológicos, tienen muchísimo que ofrecerte para que hagas una inversión de tal tamaño y digas, a mí implementalo con la mejor práctica, porque a lo mejor deja de ser mejor práctica cada 4 meses. SuccessFactors, por ejemplo, actualiza sus funcionalidades cada 4 meses. Entonces, si tú dices, pues que yo implementé las mejores prácticas, pues la mala noticia es que si ya pasaron 4 meses ya no tienes la mejor práctica. A lo mejor pusiste una buena práctica, pero esto está evolucionando, como lo menciona Milcar, constantemente, ¿no? Hay novedades en el tema de informática constante, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. Sí, bueno, yo creo que una cosa que es bien importante en esta parte de sí va a ser el sponsor va a ser fundamental, pero no es lo único que juega. En esa parte cultural que mencionaba Rodolfo, una de las cuestiones más importantes que va a entrar va a ser el término de adopción. Cuando nosotros estemos implementando un nuevo sistema de recursos humanos, una herramienta para un proceso, porque no puede ser a veces para todo. Tenemos que seleccionar estratégicamente cuáles van a ser mis banderas dentro de dicho proyecto, dentro de dicha inversión. Entonces, una de las cosas que va a jugar más importancia va a ser la parte de adopción. Y dentro de esa adopción va a ser identificar quiénes van a ser los que jueguen este rol del champion del cambio, que
que usualmente es la parte gerencial, y esa parte de en medio es la que va a tomar un rol súper importante ahora en las cuestiones de recursos humanos. De hecho, se está volviendo tendencia, pero ahora cada vez más, porque aunque todo esto sea más personalizado o con la mejor experiencia del usuario, finalmente esta parte de alineación del sponsor junto con los que van a ser sus champions para la adopción va a ser importantísimo en la parte de cómo vamos a generar resultados, porque es este gerente el que va a poderlo medir, el que va a poder mapear las eficiencias, el que va a poder venir y sacar una diferencia y decir, bueno, sí estoy teniendo un ROI de esto y no nada más es una situación de exposición o de levantar una bandera que estamos cambiando o simplemente estamos sustituyendo sistema. Eso va a ser la diferencia. Detectar muy bien cuáles van a ser estos campeones de este cambio, los habilitadores o facilitadores que nos van a transformar internamente, y si te apoyas de un externo, ellos te van a ir diciendo, en un 80% lo más fácil es adoptar esa mejor o esa buena práctica que traen los propios sistemas de información que existen, pero en un 20 siempre debes de saber que tú eres el propietario y que tú eres el que lo va a manipular y que lo va a mover y que tú controlas ese flujo de cómo va tanto la información como la decisión. Entonces creo que ahí es donde se amarran todas las partes, ¿no? Creo que esa es la parte interesante cuando nos metemos a proyectos de implementación en recursos humanos, sea el área que sea de recursos humanos, que es muy amplia, cada vez más amplia. Y perdón, creo que ahí hay un tema que me surgió cuando hablabas de adopción, y yo también pienso adopción versus involucramiento. Yo tengo la teoría de que en la medida de que los actores estén involucrados, los procesos de gestión del cambio, de adopción, cada vez son menos perceptibles. Y aquellas transformaciones donde no se ve la gestión del cambio creo que son las más exitosas. Y simplemente yo lanzo la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos necesitado gestión del cambio cuando hacemos una actualización de nuestra plataforma, de nuestro iPhone? O cuando nos cambian la configuración del Facebook, ni cuenta nos damos porque estamos metidos ahí. Entonces el proceso de gestión de cambio y de adopción es inmediato porque hay una inmersión, realmente somos parte de, ¿no? Pero bueno, muy bien. Rodolfo, ¿tú qué piensas? No, sí, iba a comentar, normalmente las organizaciones cuando quieren implementar un sistema de tecnología de recursos humanos están pensando en control, en implementar controles. De hecho, pues es parte, intrínseca de la adopción de un nuevo sistema el tener ciertos controles que permitan eficiencias en los procesos y que podamos de alguna manera tener mejores resultados. El tema es, yo creo que aquí fundamental es cómo podemos permear en la organización este manejo del cambio que permita que la gente adopte estos cambios y no los vean solamente como un control que la organización quiere simplemente por el control mismo, sino porque evidentemente te va a dar un resultado, te va a dar una información o vas a tener más elementos para la toma de decisiones y para hacer más eficiente tus procesos. Entonces, sí tenemos que tener muy claro, porque es así, yo al menos así lo veo, que sí estamos estableciendo controles que tal vez la organización no tenía y que ahora requiere. Ahora, estos controles realmente tendrán un valor agregado. Eso es importante analizarlo y que podamos contestar esa pregunta en términos de eficiencia y eficacia para tener mejores resultados. O a lo mejor estos controles de plano, pues no los necesitamos y solamente estamos creando burocracia. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Y definitivamente, como dice Amílcar, y en mi experiencia he vivido procesos exitosos y yo no tantos, necesitamos agentes de cambio, necesitamos, líderes en ciertas partes de la organización que podamos apoyarnos en ellos para que el manejo del cambio y la implementación de los sistemas pues sean exitosos. Recursos humanos por sí mismo no lo puede lograr. Necesitamos definitivamente tener un equipo de líderes, de agentes de cambio en diferentes áreas de la organización que van a ser afectadas, que puedan de alguna manera ayudarnos con esta parte de implementar y de poderlo permear a todos los niveles de la organización. Ahora, viene una segunda etapa, ¿no?
Ahorita hablamos de aquellas empresas que casi inician desde cero su experiencia y entrando a un modelo de implementación de tecnología, pero hay otro grupo de empresas, yo creo que muy fuerte, sobre todo aquellas que, pues, que lideran el Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿no? Son aquellas empresas que ya desde hace varios años implementaron un Success Factors o alguna otra tecnología, ¿no? Ya tienen varios años, ya se enfrentaron al hecho de tomamos la herramienta, en algunos casos, no quiero sonar muy técnico, pero en algunos casos con un módulo que se llama empleado central y en otros no, en algunos casos no lo tienen o sí lo tienen, no necesariamente traen las interfaces correctas, no necesariamente tienen los procesos habilitados correctamente. Entonces, hay organizaciones que seguramente están cuestionándose si le están sacando el jugo, como diríamos en México, están obteniendo el retorno de inversión o están explotando esas herramientas al máximo. O se cuestionarán también si no hay algunas actualizaciones que podrían ser interesantes, si no hay algunos otros módulos que podrían ser interesantes. O otras, pues yo lo he visto mucho con clientes de humanólogo, que incluso conviven en diferentes hábitats. Por un lado tienen Success Factors, por otro lado traen algunas cosas con PeopleSoft, traen algunas interfaces ahí colgadas con alfileres y no le muevas porque se me cae todo el tinglado. ¿Qué pasa con estas empresas que ya van en su versión 2, en su versión 3? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarles? ¿Cómo platicar con ellos? Ya también traen una presión por parte de la dirección de decir, oye, estamos pagando una cantidad importante en licencias, estamos pagando una cantidad importante en operación. ¿Cómo ser eficientes con estos organismos que no son nuevos en estos, que ya están en una segunda fase? Si Creo que quieres, aquí voy mencionaste, a ver, adelante, José Luis, Amílcar. te interrumpo porque aquí me gustaría hacer ahí una interrupción en ese ciclo. Creo que una de las partes importantes es cuando tú ya estás hablando de esa parte de mejora continua, hay organizaciones que obviamente ya están en esa situación, van a tener que involucrarse de una manera distinta en revisar si tienen una métrica de los procesos que hoy por hoy sienten que les afectan, ¿no? Eso es lo primero. Lo que se puede medir, se puede administrar. Importante, Como ya métrica. lo dice. Okay. Entonces, en principio creo que las métricas van a ser un factor fundamental para ellos. Una vez teniendo esas métricas, tienes que venir y mapearlas, y sonará muy consultivo esto, tienes que mapearlas contra lo que realmente son tus lineamientos organizacionales de lo que quieres obtener estratégicamente. Y si estás separado de ello, allí es cuando tú vienes y te sientas con la parte de informática y le dices, oye, estoy en duda acerca de si traemos las mejores prácticas aquí o acá, o incluso si traemos la mejor herramienta, porque muchas veces lo que hicimos fue fijar expectativas muy altas como usuarios sobre herramientas que posiblemente se van a quedar al 50, al 60% de lo que realmente tú estás soñando. Entonces, si traemos esa brecha con respecto a lo que tú deseas versus lo que hoy por hoy tienes, pues tienes que venir y ser realista con eso. Entonces, si lo medimos, lo podemos mejorar y lo podemos cambiar. A partir de allí nosotros podemos venir y tener diferentes situaciones, podemos venir y acercarnos a nuestro contacto con la gente del producto que nos vendió y ver qué mejoras hay con respecto a las brechas que tengo, pero yo ya sé cuáles son esas brechas. La segunda es irte con una casa consultora y que te diga esas brechas o que incluso te sugiera esa tecnología o tecnología complementaria, porque hay que ser bien claros. Hoy por hoy la transformación digital ya no se basa nada más en estos antiguos ERPs que contenían todos los módulos, pero ese módulo acaba siendo simplemente un sistema de dónde depositar la información. Pero, por ejemplo, hoy por hoy podrás tú tener un Oracle, un SuccessFactors, un Workday, en donde acaba muy bien depositar la información de tus últimos 3 candidatos, que fueron los que uno de ellos ganó la competencia. Pero, ¿qué pasa con los sistemas actualmente? Ahora tú necesitas un posteo de información en las redes sociales, en donde lleguen 100 candidatos, que una inteligencia artificial te los preseleccione y te diga estos son los últimos 10 de acuerdo a tu criterio, de allí tú lo bajes a 5 de acuerdo a tus entrevistas y a tu mecánica, y a partir de ahí ya tienes los 3 y estos 3 son los que van a viajar
a tu sistema de información ERP que ya tenías. Es decir, hay soluciones que complementan lo que tienes y hoy por hoy tú podrás estar viendo algo que está al 60% y hasta ahí va a llegar. Y hay que entender que hasta ahí llega, pero hay nuevas soluciones, nuevas cosas en la tecnología de recursos humanos y por eso la colaboración entre IT y la parte de recursos humanos es clave y fundamental para poder llegar a esta mejora continua que mencionas. Ok. A ver, entonces yo me quedo ahí con varias cosas, pero déjame remarcar tres que me parecen muy importantes. Métricas, mide lo que estás haciendo y ten un Indicadores. mapeo. Correcto. Y la otra, creo que es clave, ¿eh? Tú hablaste, Amílcar, de fijar expectativas. De repente también hay que ser claros, ¿no? Se habla del producto mínimo viable, ¿no? En algunas ocasiones. O sea, no esperes que lo que vas a poner te va a resolver todo tu problema, ¿no? O sea, no es la panacea. Hay que ir versión 1, versión 2, versión 3. No sé, ¿qué piensan? Bueno, yo iba a comentar, a mí me tocó una experiencia en una de las compañías donde trabajé, donde, bueno, era básicamente el piensa global y actúa local. Teníamos SAP como sistema general, que es una empresa multinacional con presencia en 80 países del mundo, etcétera. Pero la nómina en México es muy complicada, distinta a otros países. Evidentemente, la parametrización de la nómina aquí en México era todo un reto en aquel entonces, para los programadores de SAP, porque tenía una serie de condiciones con el pago costa afuera y con el tema de las guardias, que era muy complicado para la gente de SAP parametrizarla de la manera que pudiera servir para México. Entonces, al final optamos por una decisión de tener un sistema local, de un sistema distinto a SAP, que hiciera la interfase. Con lo que quiero decir es, no necesariamente tenemos que tener, digamos, todo en una misma suite, en un mismo conjunto. O sea, sí tenemos que pensar de repente que hay soluciones más prácticas que pueden ahorrar mucho costo y pueden ahorrar tiempos en la implementación, que pueden dar los resultados que uno requiere, inclusive a lo mejor hasta exceder los resultados, porque este sistema que teníamos actualizaba la tabla de impuestos conforme salían y los cambios, y para la gente de SAP ese tipo de cambios era complicado a nivel global, ¿no? Entonces, en esta experiencia, bueno, yo aprendí porque yo estaba con la idea de que todo tenía que ser integral, que no necesariamente era así y que era de alguna manera bueno pensar en opciones, en plan B, en este tipo de situaciones que pudieran resolverte el problema, a lo mejor con una eficiencia en costos y que te dieran los resultados esperados. Sí, gracias, Rodolfo. José Luis, ¿alguna reflexión? Pues sí, mira, yo lo que estaba pensando ahorita mientras los escuchaba es respecto a algunos clientes compran algunos módulos aislados, ¿no? De repente dicen, oye, pues es que yo compré reclutamiento y compré learning, pero no estoy resolviendo todo el problema con el que me enfrento. Bueno, y eso es importante entender, este tipo de softwares es modular, ¿no? Si tú, por ejemplo, implementas reclutamiento, pero no implementas onboarding, pues hiciste un buen proceso de reclutamiento, pero te faltó el complemento del onboarding, ¿no? Por ejemplo, dices, muchos proyectos tenemos en donde la iniciativa es evaluación de desempeño y cumplimiento de objetivos. Bueno, está muy bien, evaluamos el desempeño, evaluamos los objetivos, pero si no adquiriste, por ejemplo, compensaciones, pues una salida del tema de objetivos, pues tiene que ver con el tema de compensaciones. Entonces, hay que hacerle ver al cliente que no necesariamente por comprar un módulo, pues estás abarcando el cubrir toda la expectativa que se tiene, ¿no? Es muy importante que conozcan el alcance de cada uno de los módulos. Y como bien dijo Amílcar, yo creo que lo principal es un reporte de indicadores en donde se puede evaluar cómo es que está haciendo, cómo es que está funcionando nuestro Departamento de Recursos Humanos en reclutamiento, en desempeño, en compensaciones. Tenemos planes de carrera, tenemos planes de sucesión, cómo está nuestra capacitación, es decir, que abarque todo el proceso de recursos humanos en sí y con base en esos indicadores, pues podremos definir si nuestra implementación está dando resultados. Sí, sí, es cierto, yo creo que al final del día tienes que pensar integralmente
integralmente, porque estas soluciones pues se interconectan, ¿no? Y Sí, claramente puedes tener 1, 2 o 3 módulos, pero están pensadas pues para que explotes todo lo que la herramienta exacto, pueda dar. Ahora, exacto. por otro lado, yo creo que ya en la vida real, o sea, en la vida real hay gente como yo que no somos expertos en tecnología y que de repente llegamos a una organización, ya sea soy el gerente de compensación o soy el gerente de talento, soy el nuevo director de RH, lo que sea, ¿no? Y me enfrento a una implementación de esta naturaleza, ¿no? Claramente creo que todos coincidimos en que ya no podemos operar en Excel y que tenemos que hacerlo de otra forma. Ujú. Quisiera enfocar esta última parte de la conversación un poco en qué, en ejemplos de, de implementaciones que hayan sido exitosas. O sea, ¿cuáles son esas 4 o 5 cosas que hacen que una implementación sea exitosa? ¿O cuáles son esas 3, 4 o 5 cosas que tenemos que evitar para, pues para no caer en una implementación no exitosa? Y no exitosa puede tener muchas mediciones, ¿no? O sea, ya Claro. está, a lo mejor se implementó en tiempo, pero no me está dando los resultados, o la típica conversación donde, y lo voy a decir, porque pues yo he dedicado buena parte de mi vida a consultoría, donde te sientas tú como cliente y tú como consultor y no hay esa simbiosis y oye, pues no pasó lo que tenía que pasar y viene una orden de cambio en el proyecto y este retraso vale tanto y no me estás queriendo ver la cara, pero, o sea, esas cosas, ¿no? Esas cosas que a veces son conversaciones muy fuertes Ujú. y no se da ese maridaje entre el cliente y el consultor como debiera ser. O sea, platíquenme ustedes tres dentro de su experiencia cosas que pueden hablar de un caso exitoso, cosas que hay que evitar en un caso no deseado, para alguien que vaya a entrar en un modelo de esta naturaleza. Yo voy a darte una respuesta breve pero concisa y le cederé la palabra aquí al doctor Caballero porque Amílcar es experto en cumplir proyectos en tiempo y forma. Yo creo que el éxito de los proyectos en los que nosotros hemos participado lo podemos pasar o decir el fundamento principal de ese éxito que hemos tenido en nuestras implementaciones es el apego al método. Es decir, nosotros seguimos al pie de la letra el método y si hay un retraso en el día 1, esto a mí me encanta de Amílcar, o sea, si hay un retraso en el día 1 de proyecto, Amílcar ya lo escaló y ya explicó en qué va a afectar en los tiempos de entrega del proyecto, ¿no? Entonces, cuando metes tú en esa sinergia de ejecutar el proyecto siguiendo al pie de la letra la metodología de implementación, de entrada tienes gran parte del éxito garantizado. Sí, bueno, creo que aquí bien lo dices. Una de las cuestiones que va a ser más importantes para la correcta ejecución del proyecto va a estar basada en el método. En este método, usualmente, ¿qué cosas intervienen? Número uno, tu conformación de equipo de trabajo debe de ser no la gente que te sobra en una organización. Correcto. En principio debe de ser gente que es fundamental para ti, para que tome las decisiones correctas y que realmente conozca tu negocio y diga, aquí es donde me duele, aquí es donde quiero que le pongas la fuerza y la solución. Número dos, fijar bien esas expectativas como lo hablamos, ¿no? Si desde el principio sabemos cuáles son las expectativas basado en métricas y cosas que vamos a poder tener durante la implementación, pues eso va a ser un resultado y va a ser un entregable dentro de lo que estemos haciendo. Un tercer punto es elimina las redundancias o los puntos que no te dan valor al proceso. Esa parte en donde tú tienes, para probar un cambio de proceso, tienes que pasar por toda una escalera de cinco personas para que en el escalafón el último diga, sí, pues de todos modos ya tenías tú este empowerment y ya lo podías decidir tú, hay que eliminarlo. Y esas son cuestiones internas que hay que venir y tener en cuenta. O sea,
¿Por qué? Porque en un proceso lo que se busca es tener una metodología ágil con personas que se muevan de manera ágil. ¿Para qué? Para que a ti no se te extiendan tus costos. Eso va a ser bien importante. Vas a tener que reformar la organización a que trabaje con equipos ágiles. Esa va a ser fundamental en la parte de tecnología. Va a ser fundamental que tú también entiendas en qué invertiste, como ya lo dijeron previamente, y lo dijo muy bien ahí Rodolfo con el ejemplo de qué fue lo que escogiste, qué te va a dar eso que escogiste. Entonces, esto te va a ayudar perfectamente a que tú tengas una expectativa clara, así lo puedas venir y comunicar como agente del cambio. Esto va a ser fundamental y así lo expliques, porque cada persona va a decir, bueno, y de aquí, de esto que estamos haciendo, ¿qué hay para mí? Entonces, de ese que hay para mí, allí administración del cambio, fundamental, cómo vamos a estarlo involucrando en todas las fases del proceso y cómo en combinación con ese sponsor, esa parte fuerte de la dirección, pues nos va a dar prácticamente el punch para que esto sea un éxito, ¿no? Si nosotros metemos a esas personas correctas, tecnologías correctas y procesos correctos a la ecuación, realmente tenemos lo que dice IT, que es la triada perfecta, y no hay forma en que fallemos en una implementación. Y esos son los casos de éxito. Casos de éxito siempre traen un foco, no hacen todo. Eso también es importante, porque si no es como dispararle a patos, pero nada más sin apuntarle a nadie, simplemente tiras un perdigón y a ver si le pega a alguien y se disparan todos los balines y a ver si cae algo. Aquí no, aquí sí necesitamos traer un rifle de precisión, apuntar, disparar y así hacer las cosas correctas. Tenemos que tener un foco. Entonces todo se basa en ese foco y eso es fundamental para una buena implementación y que da éxito. Casos de éxito muchísimo, en donde incluso no solo lo complementan con tecnología de RH, sino con tecnologías de colaboración, en donde se habla de no solo un recursos humanos como un área que da servicio a las demás áreas, sino que ahora ya pensado, y como bien lo dijiste, en ser empleado central como tal. ¿Para qué? Para que nuestra decisión sea en mejorar la experiencia de esta persona y con esta persona se pueda tener una mejor atención a nuestros clientes internos. ¿Por qué? Porque ya él está muy bien atendido, atiende muy bien a mis clientes externos, que va a ser la organización en general, y si la organización en general ya se siente también bien atendida, lo único que va a permear esto es que atienda bien a mis clientes externos. Entonces, es un ganar-ganar para todos lados, de donde volteemos, y como ejemplos, pues bueno, nacionales hay muchos, en donde te digo, se combina, por ejemplo, una buena implementación de un sistema de información más un centro de servicios compartidos para que tengan una buena experiencia de esto, de la interacción que estamos teniendo. Esos casos, por ejemplo, en una refresquera me tocó verlo, de las grandes, que son prácticamente dos muy grandes aquí en México. En una de ellas, ese es un caso en donde se ve un centro de servicios compartido más una transformación en su parte central de recursos humanos, y con eso se cambió prácticamente la forma en cómo se atiende a los propios colaboradores y esto se permea a todos lados. En casos internacionales podemos leer el de Unilever, por ejemplo, en donde la CHRO de Unilever da un statement muy fuerte a nivel cultural, y esto también es bien importante, que desde ahí podemos dar el wow. Ella dijo, sí, existe un mejor yo, existe un mejor negocio, y con un mejor negocio vamos a tener un mejor mundo. Entonces es el Better Me, Better Business and Better World. Y con ese statement fue con el que se arrancaron toda su transformación de recursos humanos. Y creo que esos son buenos ejemplos de lo que sí se debe de hacer. ¿Quieres fallar? Olvida estos puntos que acabo de decir, cualquiera de ellos, y seguro vas a tener unos tropezones muy divertidos. Muy bien, gracias, Amílcar. Rodolfo. Bueno, pues me ha tocado vivir las dos experiencias. La verdad que, haciendo memoria, he estado en dos proyectos, en dos diferentes compañías de implementación, ambas de implementación de SAP. Y en una experiencia fue muy positiva, digamos, tuvo éxito, y en la otra no tanto. ¿Cuáles son las diferencias? Primero que nada, diría que se requiere cierta madurez antes de iniciar el proyecto para ver cómo están tus procesos, cómo están tus
estructuras, qué tanta madurez en tus procesos tienes, no solamente de recursos humanos, sino en general. Porque digamos que en el proyecto fallido, recuerdo en este momento que estábamos ya, digamos, en plena implementación y de repente las áreas operativas nos cambiaban las estructuras organizacionales completamente y había que reformular, digamos, todos estos flujos de información y de aprobación que ya se habían parametrizado, ¿no? Otro ejemplo importante es que en el caso de Éxito, y Amílcar lo mencionó, se creó un equipo interdisciplinario específicamente para la implementación, porque definitivamente consume mucho tiempo, se requiere mucho esfuerzo y no puedes pretender hacerlo con la gente que está operando el día a día, ¿no? Que fue el caso del, digamos, el que no tuvo tanto éxito. La carga de trabajo operativa del día a día, pues prácticamente te consumía todo el tiempo y la implementación o lo que se requería hacer casi se dejaba para el final o como, digamos, a ver si había tiempo para hacerlo. Entonces al equipo lo teníamos muy presionado y ni podía cumplir bien con la implementación ni cumplía bien con su día a día. Entonces creo que la separación de tener un equipo que se pueda enfocar, pues es importante. El otro elemento que considero muy crítico es la comunicación. En el caso exitoso, la comunicación fue desde antes de la implementación permanente, donde se explicaba el por qué se quería implementar este sistema, cuáles iban a ser los cambios que la organización esperaba, cuál iba a ser, digamos, el valor agregado o el resultado final, y se mantuvo la comunicación antes, durante y después del proyecto en forma muy eficiente. En el otro caso no fue tanto, la comunicación fue pobre y bueno, evidentemente la resistencia al cambio pues era mucho mayor en todos los integrantes de la organización. Entonces, me parece que sí se marca mucha diferencia. También el compromiso de la alta gerencia es fundamental. Desde el inicio tiene que haber un respaldo completo de la organización desde los más altos niveles para que esto pueda fluir, porque si te enfrentas, digamos, al hecho de que hay gerentes, hay, digamos, líderes de la organización que cuestionan por qué la implementación o te cuestionan por qué les pides cierta información y de alguna manera, pues si no viene desde la alta gerencia empieza a haber mucha resistencia y eso evidentemente atrasa el proyecto para que se pueda concluir, ¿no? Otro elemento me parece importante es que esto sea líder, que pueda hacerse un equipo, como lo mencioné anteriormente, interdisciplinario, y que pueda ser, digamos, un equipo que tenga toda la autoridad para poder hacer la implementación y requerir la información. En el caso no exitoso, lo llevaba a tecnologías de información y de alguna manera todos tenían la concepción de que era un proyecto de TI y no necesariamente, evidentemente, era así, ¿no? Entonces, sí creo que es importante contemplar desde el inicio o desde la planeación de la implementación que todos estos elementos se puedan tener en cuenta y poderlos tener completamente controlados para poder hacer una implementación exitosa, que al final de cuentas, pues evidentemente se requiere un resultado positivo que justifique la inversión tan alta que normalmente se hace en una implementación de este tipo. Correcto. Bueno, vamos a entrar a una etapa que le llamamos curiosidad intelectual antes de hacer el cierre. Uno de los valores de humanólogo es eso, ¿no? Es tener esa curiosidad de aprender y de reinventarse, de ese aprendizaje en el flujo de la vida constante. Quisiera pedirles brevemente, ya casi a punto de cerrar, que nos compartan algo que ustedes lean, que ustedes sigan, alguna app con información, algún paper que podamos poner en el pie del canal de YouTube, algún libro que hayan leído y que les haya parecido de interés compartir. Brevemente, ¿quién se lanza primero? En pandemia yo me leí un libro del CHRO de Google. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, que se llama La nueva fórmula del trabajo. Ese sería un libro que yo recomendaría. Me pareció muy atinado la forma
en la que aproxime el tema de la experiencia del empleado. Y creo que Google y otras a veces son consideradas corte uno como empresas atractivas como experiencia del empleado, ¿no? Entonces, Así es. me suena muy atinada esa recomendación. No lo he Sí, leído y lo haré. es de los Lobok, me parece que es el nombre. No lo tengo aquí, pero Bien, sí. bien. Amílcar, Rodolfo. Sí, bueno, uno de los últimos libros que me fascinó, he leído varios, en estas últimas fechas, para dormir, lo uso para empezar a desconectarme de lo que es el día de trabajo, entonces usualmente leo bastante, pero uno de los libros que me pareció más fascinantes que he leído, porque hasta parece una guía práctica de cómo complementar estos dos mundos de estrategia, recursos humanos, hacia una productividad y una excelencia en el trabajo, es el último libro, de los últimos libros de Tom Peters, The Excellent Dividend, el dividendo de la excelencia. Prácticamente parece una guía de cómo hacer que las cosas se vuelvan excelentes en tu organización. Y ese me parece un libro excelente, que lo puedes tomar hacia el rubro de tecnología, hacia el rubro de procesos, hacia cualquier rubro de la organización, pero realmente está maravilloso y te lo avientas realmente en cuestión de días nada más. De repente dices, ya me lo acabé. Creo que ese es un muy buen libro. Perfecto. The Excellent Dividend. Bien. Excellence. Bien. Rodolfo. Un libro que definitivamente me ha gustado mucho y que lo leo continuamente, de repente vuelvo a tomarlo, se llama El arte de lo posible, de Benjamin Sander. Es un libro no muy grande, fácil de leer, pero básicamente este libro, digamos, nos ayuda a entender nuestro potencial humano, a cómo poder visualizar objetivos o metas y cómo materializarlas. Es un libro, me parece que nos habla mucho de todo el potencial que tenemos como personas para alcanzar nuestros sueños y que definitivamente vamos a encontrar obstáculos, barreras, pero si tenemos, digamos, muy clara nuestra línea de llegada, qué queremos lograr, lo podemos alcanzar. Entonces es un libro, me parece muy estimulante y bueno, es uno de mis preferidos. Muy bien, gracias Rodolfo. Pues ahora sí, para cerrar, me gustaría hacer otra ronda como con conclusiones finales. Amílcar, ¿con qué te quedas de esta sesión? ¿Qué sumarizas? A mí me gustó muchísimo la dinámica de la sesión, creo que lo hace muy fluido y nos da muchas cosas a las cuales que pensar. Y yo creo que de principal me quedo con que todos nosotros seamos implementadores, seamos usuarios, sepamos mucho de tecnología o no, creo que debemos de aprender que tenemos mucho que aprender de los demás. Hay muchas cosas valiosas que se dijeron en la sesión y creo que para aprender hay que vaciar el vaso para volverlo a llenar. Entonces creo que esa es mi reflexión en donde no lo sabemos todo, no todas las experiencias las tenemos nosotros, hay cantidad de experiencias que nos aportan como Rodolfo, como tú, Jorge, como José Luis, y creo que esa expresión multicultural y de las vivencias que hemos tenido cada uno, creo que nos deja reflexionar de que todo es mejorable, todo es un cambio, otra vez, regresando a esto, todo es un cambio y obviamente con eso podemos venir y mejorarlo. Si nosotros nos enfocamos bien en lo que queremos, definimos cuáles son nuestras prioridades, ahora sí hablando de priorizar, definimos cuáles son nuestras prioridades, creo que lo que nos propongamos hacer a nivel organizacional e incluso a nivel personal, pueden resultar en muy buenas experiencias. Entonces, hoy por hoy se dijeron muchas cosas buenas que son para tomar nota conforme a cómo conformar equipos, cómo escoger las tecnologías, cómo hacer un aprovechamiento de ellas y también quitarnos ciertos mitos de que la tecnología solo es una herramienta, aunque hoy por hoy puede ser un medio.
y ese tipo de situaciones, pues nos llaman a que tenemos que tener un aprendizaje continuo. Entonces, para mí, ese continuo aprendizaje de todo lo que se refiere al nivel personal es a lo que debe de estar apuntando cualquier organización, y me gusta mucho la dinámica del libro por ello, porque con ello podemos tener nuevas versiones de nosotros mismos de acuerdo a cómo lo leemos y a cómo lo interpretamos. Entonces, creo que esa sería mi conclusión de esta dinámica, y muchas gracias por la experiencia. Gracias, Amílcar. Rodolfo, ¿qué le pones a los humanólogos sobre la mesa? No, bueno, creo que coincido con Amílcar, fue una experiencia muy grata compartir experiencias. Yo lo que diría es que normalmente las organizaciones, cuando piensan en implementar un sistema, una inversión de este tipo, tienen altas expectativas para mejorar los resultados, y es realmente muy gratificante que al final de un trabajo de implementación y de desarrollo, digamos, de un proyecto así, se den estos resultados. Como líderes de recursos humanos, definitivamente tenemos que estar completamente abiertos a todas las recomendaciones. Por eso me parece crítico que tengamos el apoyo de un consultor que tenga experiencia, que tenga, digamos, las vivencias de implementaciones pasadas, para que ellos que ya tienen curvas de aprendizaje muy bien entendidas, cuáles son los principales errores, los obstáculos, pues nos ayuden y nosotros nos dejemos ayudar en ese sentido. Al final del día, ellos también están comprometidos con la implementación, por supuesto, porque quieren que sea exitosa, y tenemos que estar muy, muy de la mano, trabajar día a día, sobre todo que exista esa relación de confianza profesional, y que se puedan establecer objetivos comunes, que se puedan establecer fechas límite, un calendario, etcétera, que se pueda seguir. La comunicación entre los equipos es fundamental para una implementación tanto del cliente como del consultor, para lograr el éxito. Entonces, me pareció muy interesante que podamos tener este intercambio de ideas, y sobre todo realmente al final del día que podamos escoger adecuadamente a las personas que nos apoyan en este proceso para que sea un éxito, porque en casos donde no lo es, realmente es muy frustrante, no solamente para la organización, sino como para uno en persona, personal, por todo el tiempo, dinero y esfuerzo que se pierde, que definitivamente pues no es la idea, y tenemos que evitar que eso suceda, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. José Luis, ¿con qué te quedas? Pues, primeramente, gracias, Jorge, por invitarnos a hacer este ejercicio. Yo creo que ha sido de mucho valor y de mucho aprendizaje. Yo con lo que me quedo es decirles a todos los humanólogos que entiendo que hay iniciativas de los procesos de recursos humanos que toda la gente de recursos humanos quisiera automatizar, que no le tengan miedo al tema de buscar implementar este tipo de herramientas, este tipo de habilitadores tecnológicos. Como bien menciona Rodolfo, creo que es vital acercarse con expertos que tengan referencias pues de implementaciones con empresas similares a las del ramo de cada uno de ellos, pero en definitiva sí enfocarse en un caso de negocio, tener claro el caso de negocio, y para poder empezar a medir el retorno de la inversión, pues lo que se comentó, ¿no? Es muy importante tener este reporte de indicadores, este reporte de métricas, para poder ir evaluando que efectivamente la implementación en la que nos vamos a meter, pues va a ser de valor para la organización. Y sin duda, el asignar a las personas responsables de los procesos, no a las personas que nos sobran, eso es vital para el éxito de cualquier implementación. En la medida en la que asignemos a las personas responsables, a los key users que realmente son los responsables de los procesos, en la medida en la que los asignemos a los proyectos, en esa medida será el éxito de estas implementaciones. Y nuevamente, muchas gracias por el ejercicio. No, pues gracias. Gracias. Bueno, pues creo que yo tengo aquí varias páginas de notas que tomé, pero yo me quedaría también ya para hacer un cierre de
de verdad yo creo, y yo los invito a que al centro de todo esto pongan al ser humano. En una implementación de esta naturaleza, desde mi perspectiva, antes que nada es el ser humano conectado con el resultado de negocio que sus organizaciones pueda querer o pueda aspirar. Y eso claramente se va a atravesar con experiencia del empleado. Vean esto como una reflexión de cómo tiene que ser su modelo de operación de la organización y en este caso de RH. De ahí bájenlo a esas metodologías existentes y utilicen herramientas potentes. SuccessFactors es una, Workday es otra, Oracle es otra, hay varias. O sea, es lo que le llaman los tecnólogos de best of breed, lo mejor que hay disponible. Coincido, este no es un trabajo donde contrato a alguien externo que viene y lo hace, es un trabajo donde vamos a tener que hermanarnos empresa y consultor y es de los dos y lleva mucho tiempo y ojalá, repito, también tengan al mejor equipo, sigan esa metodología, controlen costos y mantengan al ser humano al centro, ¿no? Bueno, yo quiero finalizar esta sesión, fue muy rica, cuando menos para mí me dejó muchos aprendizajes tener a 3 profesionales en sus sectores que uno de los objetivos de humanear con ellos, con Amílcar, con José Luis, con Rodolfo, es poner toda la experiencia que ellos han acumulado en sus carreras y ponerlas al servicio pues de los humanólogos, ¿no? Gente que está haciendo cosas. Por favor, suscríbanse en YouTube, por favor, síganos en Spotify y compartan esto. Y siéntanse en la libertad de contactar tanto a Rodolfo, a Amílcar, a José Luis, un servidor. Vienen nuestras conexiones, así como las de Humanólogo Consulting y las de Dextera, pues para tener una conversación. Digo, créanme, no siempre hablar con un consultor cuesta. A veces echar una llamadita y tomar un café, pues se hace simplemente por el gusto de hacerlo. Gracias Claro. por este espacio y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. gracias a ustedes.